estudiar nociones del derecho ambiental, ¿verdad? Vamos a hablar temas bastante generales sobre el derecho ambiental. Les había dicho, mi nombre es Adalila Gómez, soy ingeniera ambiental. Nuestro medio de comunicación por cualquier duda sobre el curso va a ser únicamente por medio del correo electrónico que usted está viendo en su pantalla, que es el fe019@urural.edu.gt. Ese va a ser el único medio de comunicación por el que nosotros vamos a estar interactuando. No contamos con grupo de WhatsApp, ningún otro grupo, únicamente el medio de comunicación va a ser por el correo electrónico. Ustedes pueden escribirme si gustan. Yo voy a estar al pendiente de los correos para poder atenderlos. Si existiera alguna duda o algo y que no se pudiera resolver en el horario de clase, en el correo podemos realizarlo. Les recomiendo que puedan tomar nota de lo más que puedan en la clase. Espero que ya hayan visto el resumen que le corresponde a esta clase y también que pueda mantenerse en el periodo del curso durante estos 45 minutos. Nuestro horario siempre va a ser de 11:15 de la mañana a 12 de mediodía, el día que le corresponda. Y la clase que está siendo grabada posteriormente se subirá también a la plataforma para que usted pueda visitar y consultar si algo se quedó por ahí en el aire. Vamos a entrar en materia de la palabra. Entonces, la clase de hoy tiene como objetivo poder conocer conceptos. Hoy solamente vamos a ver algunos conceptos, algunas nociones generales de lo que trata el derecho ambiental internacional. Vamos a estudiar los antecedentes, vamos a ver la historia del derecho ambiental. El derecho ambiental internacional es una disciplina que involucra al mundo entero. Siempre velando por la protección de un bien común. Estamos hablando de la protección del medio ambiente. Ese es el objetivo. Se suele pensar que la legislación ambiental es un tema bastante reciente, pero este es un juicio bastante prematuro, ¿verdad? Porque en realidad la legislación ambiental tiene relación con los estados y comenzó a fines del siglo XIX, a finales del siglo XIX. Las reglas que se han dictado por una institución para esta clase de derecho, pues no ha sido únicamente por una nación, ¿verdad? Sino que más bien se trata de un compendio, un conjunto, un grupo de declaraciones, de tratados, de normativas que son vinculantes, pero que también suelen ser bastante voluntarias y que se han desarrollado por el conocimiento científico y también porque ya se ha tenido una toma de conciencia en el estado en el que se encuentra nuestro planeta natural, ¿verdad? Ya empezó a darse esa preocupación por cuidar el medio ambiente. La historia del derecho internacional o de la legislación internacional pues suele dividirse en 3 etapas. Y estas etapas pues son separadas por las conferencias internacionales que se han celebrado y las más relevantes que han celebrado hasta entonces es la Conferencia de Estocolmo en el año de 1972 y la Cumbre de la Tierra del Río de Janeiro del año 1992.
Antes de estas fechas, por ejemplo, en los años 60, había muy poca conciencia ambiental y sí existían algunas iniciativas para poder cuidar el medio ambiente. Sin embargo, no había eco, no se encontraba eco. Una de estas, pues, iniciativas fue frustrada. Podemos mencionar la Convención de Londres en el año 1900, que esta pues buscaba poder proteger áreas silvestres en las faunas africanas, pero el convenio nunca tuvo éxito, nunca entró en vigor, lamentablemente porque necesitaban ciertas cantidades de firmas para poderlo aprobar y no se logró llegar ni siquiera al mínimo de esas firmas que se necesitaban. Entonces, durante esos años se llevaron a cabo también otras iniciativas para poder cuidar el medio ambiente, para poder crear esa conciencia ambiental. Pero a partir de los años 60 en adelante, cuando ya la opinión pública empezó a hacerse un poco más consciente de los peligros que estaban amenazando ya al planeta, fue cuando las personas empezaron ya a darse cuenta de cómo esto estaba afectando al medio ambiente y cómo los recursos naturales pues ya se estaban empezando a agotar. En el año 1970, por ejemplo, ya se empezó a ver una crisis en el petróleo, ¿verdad? Y de allí fue que se celebró entonces ya una cumbre de la Tierra. Y esto fue en Estocolmo. Y fue el primer documento internacional que recogió o que reconoció, mejor dicho, el derecho a un medio ambiente sano. Y esto fue a base de 26 principios ambientales que han jugado un papel muy importante en el desarrollo posterior del derecho ambiental internacional. Estos principios, pues como son muchos y el tiempo es muy corto, solo vamos a ver algunos en un momento. Posteriormente, pues en Estocolmo comenzaron a verse ya estos cambios en los gobiernos porque ya surgió una importante cantidad de legislación ambiental. Surgió entonces ya lo que se conoce como el desarrollo sostenible, que se define como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin poder comprometer a las generaciones futuras para poder satisfacer también sus necesidades. Esta base fue la que guió la evolución del derecho ambiental y de ahí en adelante, ¿verdad? Poder conservar los recursos naturales que estamos usando, pero no afectar los de las generaciones futuras. En esta época, pues también ya empezaban a manifestarse algunos problemas ambientales globales que hasta hoy, pues, aquejan nuestras vidas, ¿verdad? Nos están afectando todavía. Entre estas podemos mencionar la capa de ozono, el desgaste, ¿verdad?, de la capa de ozono, los riesgos que existen ya para la diversidad biológica y el cambio que estamos sufriendo en estas fechas y que es tan notorio que es el cambio climático, ¿verdad?, que nos está afectando gravemente. La cooperación internacional pues era absolutamente necesaria en los países desarrollados porque los países desarrollados tenían que verse comprometidos para poder apoyar a los países pobres para lograr así que la humanidad fuera capaz de poder afrontar los desafíos que el medio ambiente pues nos está poniendo ya. En los años 90 también se tuvieron a lugar muchos acuerdos ambientales. En el año 1992 se realizó una cumbre importante en Río de Janeiro, donde se tuvo ya la participación de nuestro país, ¿verdad?, para poder establecer o poder ser partícipe de esos temas importantes ambientales. Esa cumbre se denominó la Declaración de Río y esa se reafirmó
en la declaración de Estocolmo, ¿verdad? Entonces, allí empezaron ya a hacerse convenios para tener ya una visión ecosistémica, ¿verdad? Con el cuidado al medio ambiente. Se regularon entonces ya los componentes, se tomaron en cuenta el agua, se tomó en cuenta el aire, aspectos del ambiente que sencillamente pareciera que no contaminasen, pero que sí son bastante perjudicial si no les damos el cuidado oportuno. Y también se empiezan a ver ya estos aspectos en forma bastante integral. Ya no se ve el ambiente solamente como un recurso en sí, sino también todos los componentes de él mismo. Y en el año 2012 la ONU organizó una tercera conferencia sobre el desarrollo sostenible, que también fue conocida como Río más 20. Esta pues ya convocó a 192 estados miembros, empresas del sector privado, a diferentes ONGs y otras organizaciones, ¿verdad? Para poder obtener como resultado un documento que no era vinculante y este fue denominado El futuro que queremos. En las 49 páginas que tiene este documento, los diferentes estados pues renuevan su compromiso en el desarrollo sostenible y también la promoción de un ambiente o de un futuro sustentable. Luego de este paso histórico, ¿verdad? Hablando de la conferencia de Estocolmo y Río de Janeiro, pues muchas veces nos queda la incertidumbre si ha cambiado algo a partir de esas fechas hasta acá, qué ha cambiado, si realmente se ha logrado una protección al cuidado del medio ambiente o solamente ha sido cuestiones de leyes. ¿Ustedes qué dicen? Me gustaría saber sus comentarios en los correos electrónicos, ¿verdad? Es importante poder saber, yo sé que entre ustedes hay personas que manejan muy bien estos temas y sería bastante importante poder compartir información en base a sus experiencias, ¿verdad? Bueno, también fíjense que en la historia hablando de los antecedentes históricos del medio ambiente, pues eh, buscando información, aunque parezca algo insólito o algo increíble, eh, sobre la creación del derecho ambiental, pues existen datos, ¿verdad?, de que los primeros acuerdos que tenían ya un contenido ambiental tienen que ver mucho con los sombreros que eran adornados con múltiples plumas que impuso la reina Victoria, ¿verdad? Esto lo puedo tomar yo como un ejemplo, ¿verdad? Rastreando ahí la historia, los orígenes del derecho ambiental. Y esta demanda que existe en esta época fue la demanda formulada en el año 1862. Pueden ver las fechas, casi con 100 años de diferencia. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Imperio Austrohúngaro, por medio de un grupo de agricultores preocupados por la depredación de las aves insectívoras, llevaba que esta explotación se llevaba a cabo por medio de la industria de los sombreros, porque estaba impuesta esta moda victoriana, ¿verdad? Estaba acabando con las especies de aves benéficas para la agricultura. Por lo tanto, los agricultores pues tomaron la iniciativa de poder buscar ya una demanda para poder solicitar la erradicación, a la caza, a la protección de los nidos e incluso de los huevecillos de las aves para poder evitar la depredación, porque estaban poniendo en peligro de extinción ya a las aves debido a la solicitud tan exagerada de colocarle las plumas a los sombreros, ¿verdad? Que era la moda de esa época. Entonces, como esa moda estaba por doquier, pues la industrialización era bastante grande y por lo tanto, pues ya se estaban empezando a ver los perjuicios en las avecillas, que eran las encargadas
de depredar, ¿verdad? Era un control ecológico, eso ya no se estaba viendo porque estaban afectando a las aves, pues las plantas estaban viendo ya afectadas por los insectos, ¿verdad? Depredadores que son vectores para generar enfermedades en ellas. Entonces, este grupo de agricultores le solicitaron al emperador de ese entonces, que era Francisco José, la suscripción de un tratado internacional para poder proteger a las aves que eran beneficiosas para la agricultura. Después, en el año de 1872, el Consejo Federal Suizo fue el que ya planteó la creación de una comisión internacional para poder redactar ya este acuerdo hacia las aves, ¿verdad? Con todas las inquietudes, todos los aspectos favorables. En 1884 se reúne ya la comunidad ornitológica internacional en un congreso en Viena, y con estos antecedentes pues ya se empezaron a preparar las bases que hasta el año de 1902 se pudiera firmar ya en París uno de los primeros instrumentos internacionales que estaba referido a la conservación en el año 1902. Este acuerdo internacional para la protección de las aves útiles para la agricultura se establece en él, ya se establecen normas para poder conservar la fauna, para poder prohibir la captura de determinadas especies y también para las obligaciones tendientes al cuidado de los nidos y de los huevecillos, ¿verdad? Y los móviles que llevaron a la firma de estos convenios primeramente pues fueron intereses económicos, pero aunque haya sido por un interés económico, un interés económico, fue un nacimiento bastante especial, porque a partir de eso se empezó a ver la participación ciudadana que usaba estos sombreros con plumajes, y las damas que también eran elegantes porque portaban esta moda, se virtieron el papel y entonces empezaron a involucrarse ya para poder proteger los recursos naturales renovables que estaban en peligro de extinción. Luego, con los años posteriores, pues ya se fueron firmando los primeros instrumentos bilaterales y también regionales, ¿verdad? Con temas que estaban relacionados ya no solo a protección de animales, sino que ya tenían que ver con la salud humana, con la utilización de sustancias contaminantes que provocaban en la utilización de material de guerra, las condiciones ambientales de los trabajadores en las diferentes empresas también. En la navegación ya se empezaron a crear estas clases de reglamentos, explotación de algunos ríos, creación de parques y áreas de reservas de flora y de fauna a raíz de esa primera ley de conservación de aves. Se empezó a gestionar ya entonces por ver otros tratados, otras leyes internacionales para poder proteger otros bienes que nos beneficiaban, ¿verdad? Entonces, hasta la fecha, pues ya existen tratados de alcance universal. El análisis de estos documentos, pues nos va a mostrar ya un proceso bastante caracterizado por permanentes cambios, por permanentes evoluciones que ha tenido la sociedad respecto a la naturaleza. Y esto pues es lo que ha ido transformando lo que nosotros conocemos ya como el derecho internacional, ¿verdad? Que es una materia que ahora pues ya existe, o es un poco imposible poder enumerar el contenido y la trascendencia de tantos acuerdos que existen y las convenciones que actualmente se llevan a cabo, ¿verdad? Para poder definir todas las leyes que existen. De esto es lo que vamos a estar nosotros hablando en el transcurso de los cursos, ¿verdad? Vamos a ir conociendo los diferentes acuerdos que se han establecido a lo largo del tiempo, ¿verdad?
Entonces ya hablamos un poco de la conferencia de Estocolmo, un poco de la cumbre de la Tierra del Río de Janeiro. Y en el 2016, con la firma del Acuerdo de París, pues empezó ya una nueva etapa para poder enfrentar el desafío natural más importante de la humanidad, que es la actual emergencia climática. El 22 de abril, pues comenzó el periodo para poder firmar acuerdos alcanzados en París para poder frenar el calentamiento global. En este primer día, 175 países firmaron y 15 lo entregaron como un documento ya ratificado. Sin embargo, el acuerdo pues no entró en vigor hasta que por lo menos ya 55 países fueran los que lograran obtener ya un 55% de las emisiones de gases invernaderos, pues pudieran ratificar este acuerdo, ¿verdad? Porque lamentablemente pues los países que son los que emiten más gases invernaderos eran los que no querían firmar estos acuerdos ante esta emergencia de calentamiento global que se está viviendo. Pero nunca antes se había visto que tantos países habían firmado ya un instrumento internacional en un solo día. Y esto es lo que ha demostrado el compromiso de la comunidad internacional para poder afrontar el cambio climático y comenzar entonces ya a tener un desarrollo y también un mundo más sustentable. Con permiso. En Guatemala, pues, el marco de partida de la legislación ambiental internacional, pues, se le puede atribuir a la Conferencia de Estocolmo del año de 1972, porque en este año fue donde Guatemala se comprometió ya a hacer cumplir los acuerdos y las recomendaciones que se establecieron en esa conferencia. Por lo cual, entonces, se comprometió a poder crear una ley en materia ambiental. El presidente Carlos Manuel Arana Osorio fue el que creó, por acuerdo gubernativo, la primera comisión ministerial que tenía la fecha de 3 de mayo de 1973. Y esta la utilizó como un instrumento para poder planificar, para poder coordinar y también para poder ejecutar un plan nacional con el objetivo de poder conservar y mejorar el medio ambiente. Y esta comisión pues será la encargada de crear las medidas que tuvieran la capacidad de poder resolver la problemática de la contaminación que existe en Guatemala. Estamos hablando de 1973. Muchas gracias, Nancy, por su comentario. Sí. Lamentablemente, estamos hablando de leyes que muchas no llegan a cumplirse, pero el contexto es bastante grande, ¿verdad? Y excusas pueden existir bastantes para no cumplirlas. Y lamentablemente, pues, nos damos cuenta, ¿verdad?, de la corrupción que existe y que las leyes únicamente, pues, se quedan en leyes. Muchas únicamente se quedan en papel, ¿verdad? Y no se ejecutan. Muchas gracias por su comentario. Vamos a continuar entonces ahora. ¿Tienen ustedes ahí el concepto de bien jurídico tutelar? Fácilmente pues se puede verificar en el marco de antecedente anterior como el derecho ha sido ajeno al proceso de la sostenibilidad. Si bien según la afirmación de algunos autores es menor la relación
con la que se aportan otras disciplinas al pasado de este derecho, pero el concepto de derecho internacional pues va ganando un lugar especial. Se está orientando cada vez en consolidar un papel dentro de las ciencias jurídicas. Y en este orden, pues a veces nos preguntamos si podemos dar una definición concreta del derecho ambiental, el cual pues ocupa un lugar que está gestado junto al entorno del asunto ambiental, ¿verdad? Pero podemos sintetizar que derecho ambiental pues constituye una especialidad nutrido también por otras ramas del conocimiento jurídico, que va a proteger o que va a intentar garantizar el funcionamiento de esas autorregulaciones de los ecosistemas mediante la labor normativa de las actividades humanas que inciden sobre el ambiente. En términos generales, pues, el derecho ambiental es un instrumento de política estatal, misma que debe responder a imperativos de intereses públicos. De acuerdo con este planteamiento, el Estado es el que tiene un rol bastante relevante en la protección y la conservación del medio, ya que aquí es donde él tutela los intereses generales frente a los afanes de destruir el ambiente, ¿verdad? Entonces, es el Estado el que tiene como atribución poder establecer y poder tutelar los fines esenciales de la comunidad, que va a representar la base de los denominados intereses sociales y el bien común. La doctrina pues ha coincidido en que el objetivo de la tutela del derecho ambiental lo es el ambiente. Ese debe de ser el objetivo del derecho ambiental, el ambiente, ¿verdad? Porque es el conjunto de elementos naturales a los cuales se tiene que dedicar una protección específica. Entonces, según el concepto que ustedes tienen en su pantalla, el derecho ambiental internacional constituye un ordenamiento jurídico que está destinado a regular las relaciones de coexistencia, cooperación e interdependencia, institucionalizada o no, entre los actores, y que tiene como objetivo la protección internacional del ambiente o el conjunto de normas jurídicas de carácter internacional que va a estar destinado a la protección del ambiente en cualquiera de sus formas. A eso es a lo que nosotros conocemos como bien jurídico tutelado. Dani, muchas gracias por el comentario, Dani. Había leído Dancy, mil disculpas. Bueno, entonces el derecho ambiental pues también tiene características, ¿verdad? Y de estas características solamente les voy a mencionar 8 porque existe una gran diversidad por cuestión de tiempo, ¿verdad? Entonces, una de las características del derecho ambiental es que tiene una dispersión normativa. Cuando estamos hablando de dispersión normativa, nos estamos refiriendo a que existe una profusa cantidad de instrumentos jurídicos. Hay muchos convenios, hay muchos tratados, hay muchos acuerdos, existen recomendaciones, declaraciones, informes, resoluciones. Es una gran cantidad. Entonces, al existir toda esta cantidad de instrumentos jurídicos, el efecto que se tiene es la sensación de que, wow, el ambiente está
bien protegido, tiene muy buena seguridad, hay bastante actividad jurídica ambiental. Sin embargo, nuestra realidad es que demuestran que persiste una gran desorientación en cuanto a la efectiva aplicación de lo que se trata, ¿ya? Debido a la tanta existencia de documentos, muchas veces no sabemos cuál es lo correcto para utilizar. Eso es una característica del derecho ambiental. Hay mucha dispersión de normativa. También existe ausencia y desaparición de las responsabilidades como segunda característica. La ausencia y la desaparición de las responsabilidades es cuando suceden hechos con clara negligencia. Existen decisiones, también opiniones, pero que son equívocas, ¿verdad? Y que esto pues van a ocasionar responsabilidades. Y la mayoría de veces únicamente pues van a ser tratadas como supuestas catástrofes naturales. No existe una responsabilidad, ¿verdad? Al momento de no tener estudios apropiados, aplicación correcta de la ley, por X o Y razón, con diferentes instituciones, qué sé yo, pues sencillamente la culpa se la vamos a echar al medio ambiente, al cambio climático, ¿verdad? Sí. Entonces, son catástrofes naturales, sencillamente. Es una característica que tiene el derecho ambiental por el momento todavía. La existencia entonces de más de 152 instrumentos internacionales para poder proteger el medio ambiente es la cantidad de todos los daños que como humanos le hemos ido ocasionando al medio ambiente, por cualquier razón, por cualquier índole. Entonces, de acuerdo a todos esos daños, se ha visto la necesidad de crear acuerdos para poder proteger al medio ambiente. Esa es la razón por la que existe tanta documentación. Sin embargo, pues si no existe un órgano institucional o internacional que sea específica para poder dirimir las controversias, entonces va a encontrar muchos obstáculos, ¿verdad? Para poder establecer las responsabilidades a los sujetos que están causando el problema, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay ausencia y desaparición de las responsabilidades. La otra característica del derecho ambiental es que la protección ambiental pues, consiste en bienes comunes o en intereses generales de la humanidad. Si tenemos interés en algún recurso, vamos a protegerlo, ¿verdad? En eso consiste la protección ambiental. Otra característica es el consenso en la generación del derecho blando o el soft law. Este derecho blando pues consiste en, valga la redundancia, en la constitución de un compromiso más político que jurídico, que este va a emanar los instrumentos internacionales para poder proteger al ambiente. Esta característica de los instrumentos internacionales ambientales tiene una particularidad y esta es que se pueden adoptar los compromisos políticos sobre las conductas futuras y tiene una gran importancia en el proceso de formación de normas jurídicas tendientes a poder remover las conductas que antes la comunidad internacional pues no aceptaba, ¿verdad? Y las reglas de este concepto es poder adoptar todos los textos que existen de derecho ambiental internacional, que es un hallazgo bastante válido, ¿verdad?, en diplomacia, y que consiste en el entendimiento de que se va a alcanzar y sin que ninguno de los participantes pues considere o que necesite oponerse a ese acuerdo para proteger su interés. O sea, es hablando políticamente, ¿verdad? Son reglas que si queremos las cumplimos, ¿verdad? Las podemos adaptar si nosotros queremos y ejecutarlas, ¿verdad? Para proteger
el interés, ¿sí? Sin que esto pues signifique poder adherirse o poder obligar a todos los participantes a que sean parte de esta ley. Entonces, esta forma de asentamiento es la que se conoce como derecho blando, ¿verdad? Y vamos a hablar de derecho blando en otro concepto más adelante. Por el momento vamos a ver la quinta característica del derecho ambiental de la que vamos a hablar en esta clase, que es la ineficacia en el cumplimiento de los tratados por ausencia de delegación de competencias ambientales. Las dimensiones espaciales pues son tan indeterminadas, ¿verdad? Entonces los distintos imperativos ambientales hacen que el ámbito espacial de estos problemas pues tengan un marco bastante impreciso y nos trae como consecuencia la ineficacia de poder cumplir todos los tratados existentes por las autoridades a las que les compete ejercer estas leyes ambientales. Otra característica del derecho ambiental es que es multi e interdisciplinario. Esto porque con el paso del tiempo se ha demostrado la validez de los fundamentos y los principios hasta el punto de ser conocido como una disciplina autónoma. Sin embargo, pues la autonomía del derecho ambiental no incluye en ningún modo en alguna relación con otras ramas del derecho, pero existe entre ella una interrelación bastante primaria y dinámica, donde muchos de sus elementos o de sus supuestos normativos se encuentran localizados cuerpos legislativos tradicionales como el derecho civil, el derecho penal, el trabajo, ¿verdad? Entonces, es interdisciplinario el derecho ambiental. También otra característica es que tiene carácter preventivo. Los objetivos del derecho ambiental internacional pues son fundamentalmente preventivos. El derecho ambiental, la coacción a posteriori va a resultar particularmente ineficaz. La represión va a poder tener una trascendencia moral, pero difícilmente va a poder compensar los daños y en muchos casos estos daños pues ya van a llegar a ser irreparables, ¿verdad? Por eso es que mejor se tiene un carácter preventivo. Hay que evitar antes de que ocurra el daño al medio ambiente. Y también otra característica es de que el derecho internacional ambiental es de carácter sistémico. Porque su naturaleza es tal que al estar las disposiciones y las normas generales del servicio de la regulación de diferentes elementos del proceso, pues van a componer un ambiente natural y un ambiente humano también. Las disposiciones y las normas internacionales en general van a estar en servicio de la regulación de los diferentes elementos y los procesos naturales que van a componer el ambiente natural. La regulación de las conductas internacionales no se van a realizar aisladas, sino que van a tener en cuenta el comportamiento de los diferentes elementos de la naturaleza y también la interacción que ésta va a tener con la humanidad, ¿verdad? Como consecuencia de estas actividades. Entonces es sistémico porque va a ir de acuerdo al surgimiento de las necesidades de la humanidad. Para aterrizar allí. Ahora, ¿se recuerdan que en un inicio, verdad, les dije que habían 26 principios generales del derecho ambiental que fueron los fundamentales y han jugado un papel bastante importante en el medio ambiente para poder
generar ya la diversidad de tratados y convenios internacionales que existen para el cuidado del medio ambiente. Pero únicamente vamos a mencionar algunos por razón de tiempo. Según el diccionario de la Real Academia Española, se entiende como principio, del latín principium, aquella norma no legal supletoria de ella y constituida por doctrina o aforismo que gozan de general y constante aceptación de jurisconsultos y tribunales. Entonces estos van a ser, y también la palabra rector, ¿verdad? Que viene del latín rector, que se refiere a quien rige o quien gobierna. Por consecuencia, entonces, los principios rectores o fundamentales y universales para poder obtener soluciones o poder tener una justicia con equidad social en la naturaleza, para poder obtener consecuencias positivas, según el escritor Martín Mateo, declara megaprincipios, ¿verdad? O principios supremos del medio ambiente. Y dentro de estos, pues tiene como objetivo poder accionar tanto la moral como la ciencia y también las leyes del derecho para que estos den un aporte o den una solución que pueda resolver el problema de la humanidad. Entonces, en el diagrama que usted está observando, pueden ver los principios generales del derecho ambiental. Uno de ellos es no contaminar. Usted sabe, ¿verdad?, que cuando existe contaminación es porque hay presencia de un constituyente o de alguna impureza o un elemento indeseable que está estropeando, que está infectando o que hace que el entorno pues no sea apto, un lugar no apropiado, tanto para vivir como para trabajar o de cualquier índole. Eso es contaminar. Entonces, uno de los principios que tienen es no contaminar, no permitir la presencia de esta impureza, no permitir esta actitud indeseable que está estropeando el lugar en donde nos estamos desenvolviendo. Pero en este principio, pues podemos mencionar este principio de contaminador, pagador. El autor Brighetti desarrolla un postulado en el cual pues todo el que produce contaminación tiene que ser el responsable de poder pagar las consecuencias de su acción. En materia ambiental es el principio contaminador pagador, ¿verdad? Quien contamina paga. Y este pues debe de presidir la responsabilidad civil y el sistema de cargas, ¿verdad? Pero no solamente consiste en la imposición de ciertos atributos, de tasas, de multas, sino que también en exenciones de préstamos, subsidios y también asistencia tecnológica, ¿verdad? Entonces, la incorporación legal de este principio pues va a permitir a algún supuesto que el contaminador preste parte de su ganancia a indemnizar la naturaleza sin que pueda pues transferir tales costos a precios. Entonces, este principio contaminador pagador en el derecho ambiental, si se establece que el contaminador es el responsable, tiene la culpa, entonces él tiene que indemnizar, él tiene que reparar los daños causados al medio ambiente y también a las terceras que sean afectados por la actividad contaminante que él realizó. Y entonces caracteriza la responsabilidad objetiva, ¿verdad?, ya de la gente. Entonces, el propietario de una empresa que pueda causar daños al medio ambiente asume los riesgos que pudieran causar daños al patrimonio público. A eso se refiere el principio contaminador pagador.
Ahora vamos a ver el principio precautor. Me voy a ir un poquito más rápido porque el tiempo nos está abarcando. La legislación nacional pues va a reflejar este principio, ya que sus normas van a ir siempre dirigidas a poder adoptar una serie de cautelas, ¿verdad?, que deben aplicarse cuando se trata de poder iniciar algunas actividades. Son requisitos que se requieren para poder proceder a realizar algún tipo de obras por medio de las autoridades. Entre estas podemos mencionar las licencias, las concesiones, entre otros, ¿verdad? Por ejemplo, la evaluación ambiental, las auditorías ambientales, las labores de inspección, de monitoreo y evaluación y seguimiento, un ordenamiento territorial, la prevención de la contaminación, esto en cuanto al principio precautorio. Ahora, el principio de la solidaridad. Este principio pues luce nítidamente en el principio 7 de la Declaración de Río, donde se afirma que los estados deben de cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y establecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. En vista de que se han contribuido en distintas medidas a la degradación del medio ambiente, pues los estados son los que van a tener la responsabilidad en común de poder proteger al ambiente, pero con medidas diferenciadas, ¿verdad? Entonces, este principio de solidaridad tiene 3 aristas significativas. Una es el deber de la cooperación internacional de los países desarrollados para con los países en desarrollo o con economías en transición, y también poder informar en caso de alguna situación que sea relevante. Ahora, el principio de la cooperación ambiental. Este principio de la cooperación internacional en materia ambiental, pues, establecida a través de los diferentes organismos internacionales y en las relaciones interestatales también, permite que se reconozcan un conjunto normativo supranacional y también constituye un marco de referencia legislativa. Esta cooperación va a presentar como obligatoria la cooperación, y también en un futuro que se tenga que adquirir sin duda un grado deseable de evolución, ¿verdad? Necesitamos la cooperación internacional para poder ir evolucionando nuestras leyes. Esta pues tiene a su vez la universalidad, ¿verdad? El principio de universalidad que esta pues desde la Carta de los Derechos y Deberes Económicos en los Estados en 1974, que se estableció en los artículos 29 y 30 de la responsabilidad común para las comunidades internacionales sobre los fondos marinos, los océanos, el subsuelo y otras jurisdicciones nacionales, y también los recursos de las zonas consideradas como patrimonios comunes de la humanidad, y también la protección y la preservación y el mejoramiento del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras, que es lo que ya mencionamos como sustentabilidad. En 1982, la idea de que los bienes naturales pues no pertenecen a ningún estado, pues empieza a tomar ya un poco de sentido debido a la propiedad clásica, ¿verdad?, que presupone el ejercicio absoluto de estos derechos dentro de un ámbito únicamente territorial. Y está arraigado esto como un principio de universalidad, establecido que la humanidad, como nuevo sujeto de derecho internacional público contemporáneo, posee entre sus atributos el derecho de utilizar los recursos naturales sin poner en peligro la capacidad de servirse de ellos
de las generaciones futuras y el deber de poder velar por su existencia y permanencia en el tiempo. Eso es lo que abarca la universalidad. La regularización jurídica integral, pues ya nos habla, ¿verdad?, de poder integrar todos lo que tenemos a disposición en cuanto a las normativas para poder hacer uso útil de ellas y poder tener una responsabilidad común pero diferenciada, que era lo que les había mencionado en la solidaridad. Entonces, sostenibilidad, pues estábamos hablando, ¿verdad?, de que a nivel mundial se expuso o se planteó la problemática de diferentes casos de un ecodesarrollo sostenible. Y entonces se escogieron cartas por países individuales, las Naciones Unidas, los organismos internacionales, en donde pues ya empezó el crecimiento económico y el bienestar social a tomar auge, ¿verdad? Sin que pueda agotarse los recursos naturales que van a ser el fundamento de la causa y la relación que van a tener estos derechos para las generaciones del futuro. Entonces, el desarrollo sustentable, los fines buscados están dotados en términos de bienestar que se relacionan en las necesidades de ser y no tener. Entonces, tenemos que reconocer que el hombre si requiere satisfacer sus necesidades, tanto psicológicas como efectivas, como fisiológicas, y también las económicas. En esas medidas de satisfacción de estas necesidades, pues también hay que tomar en cuenta que se requiere de poder tener un buen manejo de lo ecológico para que esto pues pueda ser posible, ¿verdad? Esto en cuanto estamos hablando de los diferentes principios. Ahora vamos a hablar de las fuentes del derecho ambiental. Permítanme ustedes, solo voy a tomar un dato acá. Sí. Bueno, y como último tema, pues tenemos las fuentes del derecho ambiental internacional. Y fuentes de derecho, pues se puede significar dos cosas diferentes. Por un lado, puede significar las instituciones, que son las que van a crear las normas legales, los parlamentos, los congresos dentro de los estados y que van adoptando las leyes para presentar en los gobiernos, ¿verdad? Y por otro lado, pues podemos hablar de las fuentes de derecho que se pueden entender ya en un sentido formal, como los textos, como los instrumentos que van a contener las normas legales, como las leyes, los decretos y todos estos tratados. Entonces, estas fuentes de listas de derecho internacional van a corresponder al derecho, ¿verdad? Y que empezó a practicarse ya casi como a finales de la Segunda Guerra Mundial. Y esta se inserta en un estatuto de la Corte Internacional de Justicia, redactada en los años 20 y reproduciendo en 1945 un anexo de la Carta de la ONU. Desde esa época, entonces, las instituciones internacionales se han desarrollado ya en forma regular para poder ir generando muchos textos. Y estos textos son los que se los conoce como derecho suave, ¿verdad? Toda la información que tenemos a la mano para poder aplicar a eso se le conoce como derecho suave. Y el entendido de los tratados internacionales y las normas consuetudinarias constituyen el derecho duro. El derecho duro es que son normas, son leyes que se deben de cumplir sí o sí. Y el derecho suave, pues son las leyes, las normas que se pueden adaptar, que se pueden utilizar, hablando de forma política, ¿verdad? En forma de diplomacia, que no son tan obligatorias como el derecho duro. Entonces, la fuente del derecho ambiental internacional, pues podemos encontrar las fuentes fundamentales y las fuentes subsidiarias. Entre las fuentes fundamentales, pues
Podemos mencionar entre estas nuestra Constitución política, ¿verdad? Que es el conjunto de normas que van a regular a nuestra nación, ¿verdad? Que es la Carta Magna. Y también vamos a tener, pues, doctrinas, tratados, convenios, jurisprudencia de cortes y tribunales. Entre los tratados y convenios, pues, vamos a encontrar multilaterales, ¿verdad? Que son actividades entre varios países, y los bilaterales, que estos, pues, van a tener únicamente dos lados, ¿verdad? Que van a tener relación entre una cosa y otra, pero que van a buscar en dónde están siendo afectadas y cuáles son sus consecuencias. También entre las fundamentales tenemos nuestra legislación, la costumbre internacional, que entre las costumbres internacional pues tenemos el jus cogens y las prácticas repetidas, ¿verdad? Que esta pues este jus cogens pues es una clase de amparo, de derecho, que no va a permitir la exclusión ni la alteración de alguna práctica, de alguna costumbre internacional, y de lo contrario, si se notan cambios en estas costumbres, sencillamente se anulan, ¿verdad? No tiene validez. Y las fuentes subsidiarias, pues tenemos los principios generales, que ya los hablamos, ¿verdad? Principios, declaraciones, informes, códigos de conductas, y en las doctrinas, pues los manuales, la literatura jurídica que sean concernientes al derecho ambiental de orden internacional. Entonces, vamos a estar estudiando en este curso estos tratados, estos convenios, un tema diferente en cada clase. No se pierdan entonces la continuidad de cada una de las clases, ¿verdad? Y para finalizar, pues tenemos las preguntas de estudio para esta semana número 1. La pregunta número 1 se refiere a la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. La segunda pregunta es, ¿cuál es una característica del derecho ambiental? La tercera pregunta es, ¿este derecho consiste en la constitución de un compromiso más político que jurídico que emana los instrumentos internacionales para la protección del ambiente? La pregunta número 4 es, ¿cuál es el principio del derecho ambiental? Permite que el contaminador sea obligado a indemnizar daños al ambiente y a terceros afectados por su actividad. Y por último, ¿cuál es una fuente del derecho ambiental subsidiario? Les agradezco mucho su atención. Entonces, los espero en la siguiente clase. Recuerden que nuestro medio de comunicación es el correo electrónico. Recuerden la recomendación de poder asignarse cursos si aún no lo han hecho. Para mí fue un gusto estar con ustedes en esta primera clase. Los espero en la siguiente. Muy bendecido día y buen provechito.